Bien. La imagen. Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestro estudio, el último lunes del mes de diciembre. Como ya lo había yo aclarado, puede que haya algunos fallos de emisión porque el wifi está fallando, de repente indica que algo no va bien. Entonces les voy a pedir su paciencia en caso de que vean que desaparece mi imagen o que aparece. Ustedes no creo, porque esta es la característica del Zoom, que puede mantenerse el Zoom a pesar de que en mi caso no tuviera buena emisión. Bien, también les comento que confío en que todos hayan recibido la guía de estudio. Tiene ahí agregué el segundo ejercicio y vamos a hablar algo de ese tema en unos minutos. Vamos a hacer primero la invocación al iniciar nuestro estudio. Pido a todos que tratemos de repetir las frases de la invocación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver a nuestros pies, llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y esta, la de los Upanishads, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, recordatorio para mañana, la conferencia, charla, o como le quieran llamar, de Enrique. Ya saben, 10:30 hora de México, 5:30 hora de España. Y ahí están las claves para los que los deseen. Bueno, estas son para las de los siguientes meses, enero y febrero. Ustedes pueden ver las fechas. Son las mismas claves que ya tienen, pero siempre hay alguien que no las tiene por lo menos consideradas y las tenga presentes para los siguientes estudios en los meses de enero y febrero del 2022. Ese es el nuevo anuncio que damos a conocer. Es el monográfico, la segunda parte del monográfico Los sueños en la enseñanza ocultas. Recuerden que ya tuvimos una parte, una sesión, un monográfico introductorio. Acuérdense que hablamos mucho del Mayavi Rupa, ¿no? Los personajes durante nuestros sueños son los Mayavi Rupas que generan nuestra mente. Ahí están las claves para que las tomen en cuenta. Va a ser el día 14 de enero, viernes, ¿no? De 6 a... Bueno, yo ya estaré en 14 de enero. No, todavía estoy aquí en México. Va a ser en viernes, sería de 11 a 1, ¿sí? Y de 6 a 8 hora de España. También está el monográfico que les comenté sobre el doble etérico, el Linga Sharira o cuerpo astral. Creo que a todos les interesa este tema, dado que se ha prestado a muchas interpretaciones, de acuerdo a la señora Blavatsky, de acuerdo a Led Bitter, a Nivesan, etc. Vamos a hacerlo el viernes 28 de enero, casi a finales de enero. Yo ya estoy a estas alturas en España. Y mandaremos bastante material, bueno, suficiente material para
que es un tema que creo que a todos. Hay diferentes versiones. Sí, por qué H.P. Blavatsky le llamó cuerpo astral al doble etérico y por qué Annie Besant. Yo supongo para evitar el entrar a temas más profundos, ¿no? Para popularizar ese tema, se les hizo un poco más accesible el término de doble etérico. Bien, habrá tiempo para que lo hablemos y lo estudien el material que les vamos a enviar. Este fue el ejercicio de la semana pasada, donde tratamos de que saludaran a personas a las que no les sentían simpatía, que iban a hacer un esfuerzo para vencer el rechazo que pudieran sentir. Estas personas pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Me gustaría en el primer descanso que hagamos o en el primer grupo de preguntas que nos comentaran cómo se sintieron en hacerlo, los que lo hicieron, por supuesto, no es obligatorio, pero es introducir una parte práctica al estudio que estamos haciendo. Y el segundo ejercicio de esta semana. Dice, esté atento a sus relaciones con familias, amigos, compañeros de trabajo, y cuando se dé una condición de que usted emita un juicio sobre alguno de ellos en particular, un juicio o crítica emocional, sobre todo cuando lo hagamos, observe sus emociones y valore si este juicio o crítica fue sensato, es decir, lo hizo en base a su criterio personal equilibrado. Yo les sugiero que hagan este ejercicio, ayuda mucho. Tiene que ver mucho con la ley del espejo. Por eso es una condición donde hacen un juicio o crítica emocional. No nos vamos a conocer si nos discutimos con la pared, discutimos con otro ser humano y ese ser humano nos muestra lo que nosotros pudiéramos necesitar cambiar. Y digo pudiéramos porque no está forzosamente determinado si el juicio que hacemos es equilibrado y no es emocional, o por lo menos no muy emocional. Va en la guía de estudio que les mandé para que lo practiquen. Seguro que van a tener situaciones en su vida diaria de emitir juicios o críticas emocionales. Bien, también no se olviden de la guía de estudio que hay ahí una meditación de la voz del silencio para esta semana. Pongo 3 preguntas bastante sencillas. Si ustedes ven el material que están basadas en las estrofas que están en la presentación del PowerPoint que vamos a ver ahorita. De ahí saco las preguntas para que ustedes hagan un esfuerzo por reflexionar. Y casi siempre que interpreten ustedes o que entienden ustedes por algunos de los conceptos que estamos estudiando. Bueno, creo que después de esto vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama del cosmos arreglado, ¿no? Aquí con la radiación de la seidad, ¿no? La seidad es alrededor de todo. Toda esta oscuridad que es la verdadera luz es lo que estamos considerando como la seidad o lo absoluto o para Brahman. Después viene el Padre Madre, que es el plano de manifestación, el primer logos inmanifestado, que es el punto del triángulo, el segundo logos, espíritu y materia, luz y oscuridad, y después la base de esta pirámide es Mahat, la mente. De ahí emanan las jerarquías que ya conocemos en la primera creación, y después de un descanso vuelve la segunda creación, donde ya se emana el universo físico manifestado. Primero vienen los planos más sutiles y después los planos más densos en este universo manifestado. Pero bien, esto es solamente un diagrama que ya conocemos. Y dice así, nuestro pasaje que estamos viendo, tercera estancia de Xian, del cosmogénesis. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera.
Vean, la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz. Por eso pongo aquí arriba una franja negra y abajo la luz, ¿sí? No es que el de la luz vienen las tinieblas, no. Las tinieblas emanan, se pueden decir, a la luz. La base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera existir. Me gustaría que este párrafo lo tuvieran claro. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera existir. La luz es materia, las tinieblas es espíritu puro. Aquí está la respuesta para todos los que tengan alguna confusión. La luz es materia, las tinieblas es espíritu puro. ¿Por qué tinieblas? Porque nuestra mente no puede percibir algo que está más allá de este universo manifestado, de algo que es inmanifestado y que es eterno. Y nuestra mente tiene ya el modelo de polaridad, luz y oscuridad, de opuestos. Conocemos por opuestos y a las tinieblas no las podemos conocer por opuestos porque no hay opuestos en ellas. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Al paso que la luz que conocemos, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión o maya. ¿Sí? Esta parte final me gustaría volver a repetirla. La luz es materia, las tinieblas es el espíritu puro. Recuerden a Plotino cuando decía que lo eterno en nosotros es lo único que puede conocer a lo eterno en el cosmos. Y nuestra mente no es eterna, es limitada. Salvo que hagamos un proceso de transformación y nos conectemos con lo eterno en nuestra naturaleza. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Son la verdadera luz. Al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión o maya, aunque nos parezca increíble la luz que conocemos. Aún en el Génesis, que confunde a la razón y fatiga a la ciencia, está dando a entender Blavatsky que el Génesis está muy modificado, sobre todo está alterado a propósito por los cabalistas para que no se encuentren las claves. La luz es creada de las tinieblas y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo. Aún él dice, el tema en el Génesis es muy claro, dice, HPB lo dice con constante énfasis cuando estudiamos antropogénesis y la acuerda, ¿no? Dice, el Génesis está alterado, está trastocado los versículos para evitar que se encuentren las claves cabalísticas, ¿no? Y por eso dice que confunde a la razón y fatiga a la ciencia, ¿no? A la ciencia pues dice, son puras tonterías lo que dice el Génesis. Pero ahí mismo se dice, la luz es creada de las tinieblas y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo. Sí, recuerden que estaban las tinieblas y la luz flotaba sobre ellas, ¿no? Se movía, pero había emergido de esas tinieblas y no viceversa. No fue primero la luz y después las tinieblas, sino que eran primero tinieblas y después luz. Existía la vida y la vida era luz de los hombres, dice el pasaje del Génesis. Puede llegar un día en que los ojos humanos se abran
Y entonces comprenderán mejor el versículo del Evangelio de Juan. Que dice, y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vean este pasaje en el Evangelio de Juan. Verán entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a las tinieblas, a lo absoluto, que no comprende o no puede conocer la luz transitoria que es limitada, por trascendente que sea para los ojos humanos. O sea, en otras palabras, a pesar de que la luz nos parezca tan trascendente, tan importante, es limitada. Por eso el pasaje del libro del Evangelio de Juan que dice, y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué no la comprendieron? Porque las tinieblas son eternas y la luz es finita. Es maya, como dice en el pasaje anterior Blavatsky. ¿Sí? Entonces, que las palabras tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a las tinieblas, a lo absoluto, que no comprende y no puede conocer la luz transitoria, porque a pesar de que nuestra luz que veamos, no solo en estos planos, sino en los planos sutiles, sea tan inmensamente importante, es una ilusión. Todo lo que hay en este universo, a pesar de los planos espirituales que hay sobre nosotros, y que veamos luz, todo en especial es maya y una gran ilusión. Es una luz transitoria, es una luz temporal, una luz finita, a pesar de que se vea tan impactante y trascendente para nosotros. Esto como estudiantes lo deberíamos tener muy en cuenta y no dejarlo de considerar. El tema está en que muchas veces olvidamos. Estudiamos un tema, por ejemplo, el de las tinieblas y la luz, lo entendemos en el momento y después pasamos a otro tema y después cuando queremos acordarnos, debido a la subjetividad, a lo metafísico del concepto, porque la realidad es que este concepto escapa a la línea tradicional de nuestras ideas en el mundo material. Para mí o para cualquiera podríamos decir que la luz es la verdad y la oscuridad es la mentira, lo negro, lo negado. Esa oposición de la dualidad en el mundo material está provocada por Maya, por la gran ilusión, la Matrix, si quieren verlo para que lo comprendan. Esta gran Matrix nos tiene envueltos a todos. Esta luz nos impacta al grado de pensar que esa es la verdadera realidad. Y no es así. Esta luz es en este plano muy impactante, pero es una gran ilusión, es temporal, es transitoria, como dice aquí. La verdadera luz o la verdadera realidad es esa oscuridad que la mente no percibe porque nuestra mente está acostumbrada a este universo finito, a esta transitoriedad, ¿sí? A estas limitaciones. Estamos en ese programa, en esa Matrix, y lo que está ahí se ve bonito y agradable y nos aferramos y vivimos muy bien en ese mundo. Pero la verdadera realidad es que está fuera de esa Matrix la realidad. Y solamente trascendiendo los niveles de conciencia, desde los más limitados en los que nos encontramos hasta los más elevados, podemos tener acceso, sin un atisbo, con el potencial de nuestra intuición, un atisbo de la eternidad que está en nosotros y está en todo sosteniendo este cosmos. Aquí HPV Blavatsky también hace un apartado sobre el demon es Deus inversus. ¿Por qué lo mete? A veces es necesario que tengamos el concepto de que Blavatsky repite, siguiendo una tradición antigua de enseñanza oriental, muchos conceptos que da al principio los vuelve a repetir bajo otro elemento y los mismos los vuelve a repetir por tercera o cuarta vez, porque no es tan simple aceptarlos.
El tema de Deus es demonios inversus. Vayan ustedes al tomo número 2 de la doctrina secreta, y hay un capítulo completo con este título. El demonio es Dios invertido. Al diablo se le llama ahora la iglesia tinieblas, por eso lo saca. Mientras que a la Biblia, en el libro de Job, se le denomina el Hijo de Dios, y es así. Recuerden que ese ser que va a tentar a Job era un hijo de Dios, mandado por las jerarquías superiores para que tentara a Job. Y por eso la Biblia le llama el Hijo de Dios. La estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Una de las jerarquías que surgen, que emanan en la primera creación. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático hecha por la Iglesia Católica, en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o de la aurora manvantárica. Fue transformado por la Iglesia en Lucifer y Satán, porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. ¿Comprendemos esto? Esta jerarquía de seres en el que el principal ser, Lucifer, Lux, el hijo luminoso de la mañana o de la aurora manvantárica, la iglesia, por cuestiones de dogmas, ¿sí? Para adaptar un dogma. Recuerden que la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Al principio, la enseñanza cristiana era una enseñanza muy sencilla, basada mucho en las tradiciones mistéricas paganas. Por supuesto, el mensaje se diferenciaba de los otros en varios elementos, pero tomaba de las tradiciones paganas. Tanto que los primeros cristianos llamados los ebionitas o pobres de Dios, pues eran muy sencillos, vivían una vida muy, muy sencilla, muy limitada, verdaderamente eran compasivos, amorosos. O sea, lo que otras tradiciones paganas también practicaban, pero que se habían ido cambiando y modificando. En la tradición de los misterios de Isis o los misterios de Grecia o de Samotracia o de los caldeos o de los diferentes grupos, en el Eleusis y en la misma Grecia, en los otros, había elementos semejantes que se compartían con todas las tradiciones mistéricas. En un principio la tradición cristiana fue un misterio. Se celebraban los misterios cristianos, o sea, que era una adaptación. Ahí para ese tema habría que entrar muy fuerte a estudiar a la gnosis primitiva. No tiene que ver, no quiero meterme con la gnosis moderna, sino la primitiva. Sobre todo Valentino y una visión muy clara, ¿no? Creo que, no sé si conocen la obra de Pistis Sofía. Es una obra que se le atribuye a Valentino y está traducida con comentarios de la señora Blavatsky en castellano, editada por creo que esta compañía de la Sociedad Teosófica en México. Yo tengo un ejemplar de ello. Valdría la pena tenerlo. Estos comentarios ella los publicó en la revista en 1884-85, cuando estaba en Nadiar, en la India, en la revista oficial que tenía la Sociedad Teosófica. ¿A qué nos lleva esto? Pues que en un principio la visión era otra, incluso en otras tradiciones también. El problema de Lucifer es que él surgió del origen, de la oscuridad, de la verdadera luz. Pero para las tradiciones posteriores en la creación secundaria o objetiva, esa oscuridad era el mal. Y la luz verdadera era la que aparecía en la tradición, en la creación secundaria, o la luz que está diciendo HPV, que es transitoria. Hay una confusión ahí, porque los verdaderos místicos
callaron o, no, o ya no lo sabían en el momento en que se fundó el dogma cristiano. Recuerden que el dogma cristiano se llevó varios siglos en formarse, desde los primitivos, las primitivas, se puede decir, concilios, ¿no? Fueron modificando, en algunos imponía pues que el Cristo, Jesús el Cristo era un hombre con una inspiración muy grande, pero hasta ahí lo dejaban. En otras no, cambiaban ese, no, era el Hijo de Dios. Pues todos somos hijos de Dios, somos hijos de la fuente, salvo que él manifestaba características divinas mayores. En otra, pues que no. En el siguiente concilio, pues que sí, porque había grupos que se peleaban para imponer una visión. La tradición gnóstica estaba ahí metida. Y al pasar los diferentes concilios y los milenios, pues ese hijo luminoso de la mañana o de la aurora mambantárica del surgir del cosmos se transformó en el Lucifer o Satán, porque era más antiguo y competía con Jehová, que la Iglesia Católica lo tomó de la tradición judía, ¿sí? Se apropió de ese concepto. Ya vimos en Antropogénesis quién era Jehová y cuál era su función. Pero bien, este apartado que hace HPB y Blavatsky es para señalar que la Iglesia ahora le llama tinieblas a lo que antes la había llamado la Biblia, en el libro de Job, el Hijo de Dios. ¿Sí? Para que vean, o sea, contrasten, investiguen, no se dejen llevar solamente por la versión del condicionamiento que hemos sido, pues, la mayor parte de nosotros, por la educación que hemos recibido cristiana. No estoy atentando a la creencia, a la fe, sino a que se den cuenta, a que reflexionen que hay cosas que están tomadas de las tradiciones mistéricas egipcias, de esta famosa religión que adoraban los soldados romanos, ¿no? La adoración al toro y al, como me acuerdo que se llama, Mitra, adoraban Mitra, llamaban Mistraica, esa era la que se iba a imponer en lugar del cristianismo, fíjense. Por un tris estuvo de no ser la religión oficial. Pero bueno, nos encontramos en un momento determinado de la evolución humana, que la enseñanza cristiana, los evangelios tienen sabiduría en muchos pasajes de los evangelios, sí es cierto. Y es verdad que puede ayudarnos a ser mejores seres humanos. ¿Sí? Pero reflexionen, hay muchas interpolaciones y extrapolaciones para quitar de encima la reencarnación, para quitar de encima cosas que pues en parte lo relacionaba la iglesia con las antiguas tradiciones orientales de las religiones. Acuérdense que el budismo, los misioneros budistas emigraron, mandados por el rey Asoka a Egipto. Y de ahí subieron al Mar Muerto y fundaron, vamos a decir, grupos, ¿no? Los esenios tienen mucha influencia en su disciplina de los grupos que vinieron de Egipto fundados por los budistas, ¿no? Las prácticas esenias tienen mucho de budismo, tanto que dice la tradición, Purúker habla de que el avatar que activa al Buda también es el mismo que activó a Jesús el Cristo, porque hay muchas semejanzas. Bueno, no me quiero desviar por ahí en este apartado que puede dar para mucho. Recomiendo que lean el Demon es Deus Inversus, segundo tomo de la doctrina secreta. Bien, y vamos aquí al párrafo 7 de la misma estancia. Recuerden que esta estancia es larga, creo que tiene 12 párrafos, ¿no? Este es el séptimo. Dice aquí, he aquí, oh Lanú es discípulo, al radiante hijo de los dos. ¿Cuáles dos? Del espíritu y la materia, del padre y la madre, Mula Prakriti, recuerden. La gloria, refulgente sin par, el espacio luminoso, el hijo del negro espacio. O sea, nuestro universo luminoso es hijo del
universo del negro espacio, ¿no? Lo que acabábamos de decir, que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras, el Eohu, el más joven. Aquí en el 2.14 habla de ay, se me olvida ese nombrecito, a ver si está por aquí. Quan Juan Sai-jin. Shinji. Hay dos, Quan Sai-jin y Quan Yin. Quan Sai-jin es la parte del masculina, si podemos llamarlo así, ¿sí? Y Quan Yin es la parte femenina de la Mula Prakriti. O sea, Quan Sai-jin y Quan Yin están unidos. Quan Sai-jin está más ligado al absoluto y Quan Yin es una vibración más densa, pero está unida al absoluto y forman Mula Prakriti. Acuérdense el diagrama que les pongo aquí, ¿sí? Aquí está Quan Sai-jin y Quan Yin en el plano de manifestación. ¿Ah? El padre, madre, los dos que crean que vienen de la oscuridad, de la seidad absoluta y van a generar el espacio brillante, como dice el párrafo. Vean cómo dice el párrafo tan poéticamente. He aquí, oh estudiante, oh discípulo, al radiante hijo de los dos, del padre, madre, la gloria refulgente sin par, el espacio luminoso, o sea, nuestro universo, nuestro espacio, nuestro plano de manifestación. Hijo del negro espacio, hijo del absoluto, de la seidad, que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras, de lo mismo, que surge de qué? Del padre, madre, Mula Prakriti. Ellos forman las grandes aguas oscuras, el padre, madre, y a su vez ellos surgen de la seidad. El Eaohu, el más joven. Esta interpretación que estamos manejando, deberíamos de alguna manera reflexionarla. ¿Sí? O sea, este es el espacio absoluto. Las grandes aguas lo forman el Mula Prakriti, Quan Sai-jin y Quan Yin. De ellos surge el espacio luminoso, el universo que se va a manifestar. Pero esa luz es temporal, es transitoria, viene de la oscuridad. Esto es, si ustedes captan esta idea y la reflexionan, van a tener muy claro todo el proceso posterior de evolución. Porque es acá en la metafísica de cosmogénesis donde se fragúa toda la concepción oculta de este cosmos, y que es la base de todas las tradiciones religiosas, aunque lo hayan distorsionado de una u otra manera. Entonces aquí está, vuelvo a repetir, Quan Sai-jin y Quan Yin son sinónimos de fuego y agua, ¿no? Fuego y agua, las dos deidades en su manifestación primordial, pero no son ni el fuego ni el agua que conocemos, son la esencia del fuego y del agua, el nómeno del fuego y del agua. Son la diada o dios dual de naturaleza bisexual, Purusha y Prakriti, ¿sí? El padre, madre. Y bisexual, más que bisexual, son andróginos, es una naturaleza andrógina, bisexual, porque poseen ese potencial. Recuerden que las primeras jerarquías que forman el cosmos, que forman el cosmos eran andróginos. A medida que se descendían en los diferentes niveles, y aquí es interesante, recuérdenlo bien, una cosa es la jerarquía del albo sefirotal en los primeros niveles más espirituales, y otra es cuando ya están en los niveles del Manasaputra o los siguientes. Vamos al inciso A de este párrafo. Dice, él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El 1 es 4 y 4 toma para sí 3. Y la unión produce el sapta, en quien están los 7 que vienen a ser los tridashas, las huestes y las multitudes. Vean qué bello presenta H.P. Blavatsky
la explicación que da de este párrafo para hurgar más en las profundidades. Probablemente es la participación y comentario de algunos de los instructores, pero solamente para que hagamos un seguimiento. Dice, él brilla como el sol, al gran dragón, al espacio luminoso que se va a formar, ¿no? Emana de los tres logos, ¿no? De las jerarquías que van a venir, todo se va a expandir. Aquí está, sintetiza y poéticamente nos dice, es el resplandeciente dragón de la sabiduría. El fuego, ese resplandeciente dragón, es esa fuerza con la que se va a expandir el cosmos y que trae en sí la esencia del origen del cosmos, de los tres logos, de Mula Prakriti y de la seidad que está atrás. Nosotros estamos sostenidos, compenetrados por la seidad de una manera muy particular. Este cosmos no podría existir si fuera dejado a su libre arbitrio en el universo. Recuerden que de esa oscuridad, de la seidad, del absoluto, se abre un espacio y de ahí surge ese disco de luz intensa, blanca, luminosa, o al revés, de esas, también aparece oscuro el disco, como las aguas primordiales, Purusha y Prakriti, para Brahman y Mula Prakriti, que vienen a formar la base original de lo que va a surgir el espacio luminoso. ¿No? Aquí está. Aquí está el disco blanco, que debería estar totalmente blanco. Es Purusha y Prakriti, o Mula Prakriti, ya para llamarlo, el Padre Madre, del cual surgirán los tres logos, de ahí emanarán las jerarquías, o sea, el espacio luminoso se extenderá como un inmenso abanico en un movimiento serpentino y formarán las galaxias en este universo. Poéticamente dicho así, nos puede llevar mucho más a profundizar. Si ustedes ven esta imagen del dragón de la sabiduría que tanto usan los pueblos orientales, está refiriéndome a estas, parece que es japonés, sí, pero los chinos tienen mucho, y creo que más adelante pongo algunos. Ustedes pueden observar la simbología de los animales míticos, que deberíamos estudiar también con calma, en forma personal, pero que no nos da tiempo en verlo en forma particular en esta. Si hay un momento, podemos hablar más de los dragones, ¿por qué? Pero nos llevaría sesiones a hablar de un solo símbolo como es el dragón. Entonces dice, el 1 es 4. El logos inmanifestado se convierte de 1, pasa a ser 3. Recuérdenlo. 3 y 1, 4. Y el 4 toma para sí 3. Y así se forman los 7 planos de manifestación, los 7 primordiales, y ahí vienen todos los subplanos. ¿Sí? En este juego matemático de terminología está escondida la clave. Pitágoras lo dice, ¿no? Del 0 surge el 1. De la eternidad surge el 1. El 1 genera el 2. El 2 es 1 más 1. ¿No? Y después se genera el 3 y el 4. Y todos siempre se están sumando a sí mismo. Siempre es la unidad sumada a sí mismo con el símbolo de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Entonces, la primera forma es el 1, que es la base, y emana al 3. Pero el 3 más el 1, la triada, los 3 logos más el origen, la unidad, forman 4. Después esos 4 sumados otra vez a 3 nos dan los 7 planos. Esto podría ser que requiriera más explicación, ¿eh? Pero así, si ustedes siguen el párrafo, dice, y la unión produce el sapta, los 7, en quien están los 7 que vienen a ser los tridashas, los 7 primordiales, los lipika, los manasaputras, y así viene en cadena toda la jerarquía de Dios, de jerarquía de seres divinos,
hasta llegar al ser humano. Por eso dice al final, las huestes y las multitudes. Y este punto es muy, muy importante. Las huestes y las multitudes. Miren, me parece que habría que abrir en este momento, un momento para poder abrir y oír algunos comentarios. Vamos a hacerlo así. Algunos comentarios de que ustedes quieran hacer o preguntar. Voy a abrir para preguntar. A ver, ¿está abierto? A ver, Mari, por favor. Gracias, Isaac. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo lo que quería preguntar es justamente esta parte que tocaste, que seguramente hace falta como más precisión de esto del surgimiento de los logos, porque a mí la verdad eso del 1, del 2, del 3 y del 4 me queda bastante regular, entendible. Entiendo que el 1, que es Mula Prakriti, vendría a ser el primer logos, ¿verdad? Pero después de eso, el 2, el segundo logos es espíritu materia. Es espíritu y materia, y el tercero es pensamiento, ¿no? Mahat, la mente. Ajá, Mahat, la mente. Y de ahí surgen los 7 primordiales. ¿Y el 4 qué es? Entonces, porque tenemos... No, se suman los 3. Mira, fíjate bien. Tienes el disco, el círculo blanco, Mula Prakriti, que es el padre y la madre. De ahí surge, de ella surge, o de ellos surge el primer logos inmanifestado. Y dije, acuérdate que estudiamos, que ese logos inmanifestado unido a Mula Prakriti, esa unión genera los tres siguientes, ¿sí? No sé si podemos entenderlo. Los 3 logos, el segundo y el tercero. Entonces dice, sumado los 3 más el origen, nos dan 4. De esos 4, se suman otra vez a los 3 primeros y nos dan los 7. Esto yo siento que requerirá una explicación más detallada. Ahorita no lo puedo dar porque si no, no acabaríamos los siguientes slokas o párrafos. Pero en la siguiente sesión yo lo estoy anotando para explicarlo de una manera. Es más, voy a hacer un diagrama para que les quede claro si les parece. Muchas gracias, Isaac. Sí, gracias. Al contrario, Bermari. Por favor, Salomón. Hola, Isaac. Buenos días. Oye, nada más, una preguntita referente, a la ley kármica, y me refiero a Job cuando es tentado. Por supuesto, me imagino que esto es simbólico, ¿verdad? Porque nadie paga algo que no debe. Y todo eso es que se le asignó a Job a través de, según esto, a través de la tentación de Satanás, pues simplemente debe ser algo simbólico, y porque en sí, pues sabemos que lo que debemos pagamos y lo que merecemos, pues lo recibimos, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Bueno, volvemos otra vez al tema de la ley kármica. Yo insisto mucho que el tema de la ley kármica deberíamos estudiarla con más detenimiento. Es mucho más. Ya Blavatsky decía, quien entiende la ley kármica casi es un ser realizado. Tiene tanta profundidad en muchos aspectos. Es cierto que el que tiene una deuda la tiene que pagar, y la ley y las deudas kármicas se tienen que pagar. Pero la temática está, y en este caso parece, dice el pasaje, yo también lo refiero aquí al libro de Job. El doctor Jung tiene un estudio sobre Job, esta historia o este pasaje que puede ser mítico, que les sugiero que vean en el libro de Job del doctor Jung. Si ustedes analizan, el pasaje pretende
demostrar la devoción y la fe de Job, ¿no? Que se cuestiona. Se cuestiona y él lo pone a prueba. Esa es la razón de por qué se pone a Job, que tenía pues familia, propiedades, tenía todo, y de repente le va quitando todo y lo deja en la ignominia, ¿no? La divinidad, Jehová o Yahvé, como le quieras llamar. Y se probaba pierde hasta su familia, ¿no? Se probaba la capacidad de fe, de devoción que tenía, ¿no? Y finalmente, que para eso, al final le mandan a luchar con un ser divino, un demonio, un hijo de Dios que viene a luchar con él. Y aparentemente Job triunfa al final, y lo retiene y le pide su nombre. Y ya saben que cuando tú conoces el nombre de un ser, pues tú lo controlas. Y este pasaje es por eso el pasaje tiene muchas posibilidades de ser explicado de muchas maneras, incluso como una iniciación, ¿sí? Porque despojan a Job de todas sus propiedades, de todas sus cosas. Estamos avanzando en el mundo y vamos dejando atrás todo lo que antes nos habíamos apegado, Salomón. Tú y yo nos hemos apegado a objetos, a personas, a cosas, a propiedades, y él va perdiéndolo todo, y al final lucha con lo divino a través de uno de sus ángeles que lo va a probar. Eso parece una iniciación envuelta ahí en un hito, como se hace muchas veces. Y cuando ya al final le dice, bueno, no me quiere decir tu nombre, no, ¿quién te mandó? Y le dice el ángel, el de arriba. Eso es lo interesante en este pasaje. Después les dado a Job, les devuelto todo lo que había, mucho más enriquecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno lee esas historias, o esos mitos más bien, porque suenan más bien a mito, más que haya ocurrido, con otra visión, uno puede comprender los mensajes ocultos que trae esa enseñanza. HPB decía, lea la Biblia bajo las 7 claves que tiene. ¿No? Muy bien, Salomón, gracias. A ver, José. A ti, gracias. Sí, cuando pusiste la imagen de una parte oscura, que es la tiniebla, la oscuridad, y debajo la luz, y lo difícil Esta. que y lo difícil que es imaginarse nosotros que estamos en la parte de abajo, Por supuesto. lo que suponemos que es la luz, Sí. que sin luz no podemos ver las cosas. No es difícil podernos imaginar cómo la oscuridad va a ser la verdadera luz. Entonces me puse a pensar de que, en fin de cuentas, lo que nosotros vemos no es más que una energía, una onda que llega al nervio óptico, que la transforma Eso. en electricidad y llega al cerebro, Sí. y nos da la ilusión, la apariencia de que está iluminando todo. Sí. Si tú fijas tú ahorita... Sí. Sí, dime, José. También que, en fin de cuentas, hay animales como el murciélago que se desplazan en la oscuridad. No tienen la luz esa de abajo que nosotros vemos, pero ellos reciben como si fueran ondas que ellos transmiten, y esas son las que determinan los obstáculos, determinan la distancia, y no es la luz de la claridad, puesto que es de noche, de que ellos salen. Viven en cuevas que hay oscuridad. Y fue la asociación que hice mientras estaba dando esa explicación para poder entender por qué lo que vemos nos parece que es la luz y lo que no vemos en realidad es la otra luz que está. Así es. Si tú te fijas, ahorita en este diagrama, tienes oscuridad arriba y luz abajo. Pero si ves la luz, la puedes percibir porque hay un trasfondo oscuro atrás. No podemos distinguir la luz si no hay esa oscuridad atrás. No sé si puedes compartirlo. O sea, la mente requiere comparar. ¿No? Juanito Viñas tenía un ejemplo. Decía, imagínense usted que nació en una habitación
en que siempre estaba llena de luz. Ahí nació, ahí ha crecido y llega usted a los 15 o 16 años y entra una persona y te pregunta así a boca de jarro, ¿qué es la luz? ¿Qué le dirías? Nunca nunca ha visto la oscuridad. Puesto que no he sabido la diferencia entre la luz y la Exacto. ausencia de luz. Porque nuestra mente requiere del opuesto para entender las cosas. Si tú te fijas, este haz de luz azul muy bello, lo podemos distinguir porque en el trasfondo hay oscuridad. Bien, exacto. Muy bien, José. Vamos Gracias. contigo. Ernesto. Sí, Ernesto, por favor. Sí, Isaac, tenía dos dudas, inquietudes. La primera con eso que estamos hablando del libro de Job. Sí, Vemos que realmente Jehová pedía sangre, muerte, sacrificios humanos, holocausto, mandaba plagas a Egipto, que realmente, bueno, Jehová sería el diablo y el diablo sería el bueno, o sea, Lucifer, el que porta la luz. Como en otras ocasiones ella lo menciona, Elena, es el Prometeo, que lastimosamente en nuestro nivel cultural vemos que la mayoría de las personas, católicos cristianos, realmente Jesús puso a él, le decía sinagoga de Satanás, él nunca lo mencionó. Es mi primera inquietud, no sé qué dices. mira, después de ver a los pasajes de HPB en Antropogénesis y de escuchar también a Carmen César cuando habló de la cábala, uno puede tener que hacerse un criterio. La realidad es que ni todo es como nos los han planteado, ni tampoco no hay verdades tras de lo que se plantea. Quizá en alguna ocasión volvamos a tener que repetir esa parte de la jerarquía de Jehová y todo lo que contribuyen a él como hermafrodita, como Adán, ¿no? Porque él es el Adán que se une y que tiene sed. Bueno, es recordar todo ese pasaje que vimos, ¿no? Pero ese Jehová del tercer subnivel o cuarto del cosmos no es el Jehová de los primeros niveles. Entonces, de las primeras jerarquías. Eso lo tendríamos que ver con más calma, Sí. pero estoy de acuerdo en que hay mucha manipulación. Ya los gnósticos lo decían, de ¿no? los ejércitos. Una cosa es el Dios de amor del Nuevo Testamento, del perdón, de la comprensión, y otra cosa es esa jerarquía de seres que buscan la venganza, que se arrepienten, que castigan, que se vuelven a arrepentir, ¿no? Etcétera, etcétera, que son más humanos, se parecen más a los seres humanos que a los seres divinos, ¿no? Entonces, eso ya entraña ahí un condicionamiento bajo la visión de la educación que se ha dado en el mundo cristiano católico, o cristiano en general, porque todos andan por ahí. Habría que tener la visión personal, el que quiera, y HPB hace un gran esfuerzo a pesar de los problemas que tuvo con los grupos jesuitas y los protestantes de los anglicanos ahí en la India, ¿no? Que la atacaban a morir, y creo que parte del complot que ella vivió tuvo que ver con ellos. Entonces, por un lado es eso, abrirnos nuestros ojos y darnos cuenta que no todo lo que se pinta de una manera es, y que más bien responde a dogmas y condicionamientos. Pero por otro lado, siempre tener cuidado, el respeto a la religión y a las creencias de los demás, a pesar de eso, y es lo que yo trato de cuidar, ¿sí? Con HPB es más difícil porque ella es más apasionada y uno ve los pasajes duros contra la iglesia, así duros. Dice, el problema no es la enseñanza, es la gente que está metida ahí, que hizo la Inquisición y que destruyó y hizo y deshizo. Y otra cosa es la enseñanza cristiana, que vale mucho, ¿no? Pero bien, ese es mi criterio, Ernesto. Sí, tenía otra inquietud, Isaac. En el último bloque, la séptima dice, él es Oea o el más joven. Sí. Él brilla como el sol, es resplandeciente, el dragón divino de la sabiduría. ¿Está hablando del primer logos o de Bohat?
ahí podría haber una combinación, porque te acuerdas que Fohat emana de la fuente, emana de Mula Prakriti, ¿sí? Está en estado latente y después surge con todo su esplendor. Así es, siempre estuvo. Sí, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo, sí. Pero emana ya manifestándose en el espacio brillante como Fohat, Sí. porque él va a unir al espíritu y la materia. Él es el puente que une el espíritu con la materia. Y nosotros tenemos a Fohat versus el cordón de plata que une los diferentes principios de nuestra naturaleza, ¿sí? El cordón de plata es Fohat, la energía que une lo espiritual en nosotros al animal que traemos en nosotros. Para hablar, Fohat va a volver a surgir, porque ya lo vimos un poco, para mí fue poco, y tenemos que volver a retomarlo, porque es una de las enseñanzas complejas que tenemos que abordar. Gracias, Ernesto. Dale. Dale. Falta una pregunta por ahí. ¿Quién es E? Milce. Ah, Emilce, perdón. Yo, Gaspar, perdón, Isaac. Sí. En realidad, dos preguntas. Me gustaría si me puede explicar un poquito más lo de Quan Yin y lo de San Quan Yin. O sea, sería el femenino y el masculino, nada más. ¿Esa es la diferencia? No, es mucho más rico. Quan Sai Yin representa, si tú ves la figura de Quan Sai Yin, aquí aparece Quan Yin, ¿sí? El universo. Lo femenino, el cosmos. Pero Quan Sai Yin es vamos a llamarlo así, la energía masculina, si quieres verlo así, ¿no? Porque es como un andrógino. Si tú ves la figura en las pinturas que yo he visto de Quan Sai Yin, es como un hombre con aspectos delicados femeninos, ¿eh? O sea, es el andrógino. Porque en realidad Quan Sai Yin y Quan Yin son lo mismo. Son los dos aspectos emanaron de la fuente, de la seidad, del absoluto, de la oscuridad, entre comillas, ¿sí? Fuego y agua. Exacto, fuego y agua. Simbólicamente, fuego y agua primordial, o sea, no menal, no la que conocemos. Cada uno debe descubrir por sí mismo. Quan Sai Yin señala el lugar de los resplandecientes, las estrellas, y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas, y el uno manifestado en las grandes aguas. Mediten en eso. Aquí nos pide H. Blavatsky que meditemos en este párrafo. Dice, cada uno debe descubrir por sí mismo. Y dice, Quan Sai Yin señala el lugar de los resplandecientes, las estrellas. O sea, señala el espacio donde se va a formar todo el cosmos y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas. El espacio superior, el espacio espiritual, y el uno manifestado en las grandes aguas, el uno en las grandes aguas, en el espacio. Las grandes aguas son Mula Prakriti, el padre madre. ¿Y de dónde emana el uno? Emana del círculo dorado o oscuro con el centro, de ahí emana. Pero yo desearía que meditáramos en este párrafo para la siguiente sesión. Me gustaría tener versiones más de comentarios vuestros para compartir y ir desmenuzando este pasaje que es muy interesante. Utilizar la intuición es básico, ¿sí? Querer interpretar simplemente al pie de la letra no funciona. Después de esta semana, analizaré este párrafo con más detalle y les daré una versión en la guía siguiente para que ustedes reflexionen y vean sus propios comentarios y sus propias consideraciones. Acostumbrémonos a abordar estos temas así. Estoy anotando para que no olvide yo. No olvidar el párrafo. Dice, el fuego representa el espíritu oculto. El agua es su progenie, o humedad,
a los elementos creadores aquí sobre la tierra, la corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores o los principios más internos. Los ilusionistas probablemente dirían arriba. O sea, por eso es el mar de fuego arriba y el agua abajo, porque a medida que el fuego va disminuyendo, va siendo menos sutil y más denso, inicia la materia a cristalizarse, ¿no? O sea, el mar de fuego está aquí, la primera creación, y el agua, la madre, la gran madre, es la que va a generar la base del cosmos material, ¿no? Fuego y agua. Por eso les decía simbólicamente que los Leo con ascendente Piscis o los Piscis con ascendente Leo son las combinaciones ideales en la astrología, porque son fuego y agua, que es la base de la enseñanza oculta para la formación de este cosmos. Vamos a ir un poquito, ya tengo temor a que me vuelva a cortar esto. Dice, el fuego representa el espíritu oculto. El agua es su progenie. El espíritu oculto, o sea, imagínense que el ego, el Atma Buddhi es el fuego. Y a medida que pasa de Buddhi a la mente y vienen abajo los principios inferiores, ya es el agua, los hijos del fuego. El agua es su progenie, somos la progenie. Nuestros principios de la personalidad son la progenie, la humedad o los elementos creadores aquí sobre la tierra. La corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores o los principios más internos. Me quisiera detener aquí. Y este párrafo de arriba, lo vuelvo a repetir, pero por favor considérenlo. Cada uno debe descubrir por sí mismo. Quan Sai Yin señala el lugar de los resplandecientes. Váyanse a Google y pongan Quan Sai Yin y a ver qué les dice. Las estrellas y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas. Y el uno manifestado en las grandes aguas. Vale. Mediten en eso. Quisiera detener a Cal para preguntas y evitar estos cortes que ya me traen frito, pero ya llevamos 1 hora 3/4. Entonces, por eso prefiero que le dediquemos esos 15 minutos que quedan para las 2 horas